Bienvenidos a la introducción a los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. A menudo no tenemos una sola variable dependiente y una ecuación. Como veremos, podemos terminar con sistemas de varias ecuaciones y varias variables dependientes, incluso si empezamos con una sola ecuación. Si tenemos varias variables dependientes, supongamos y1, y2 hasta n, entonces tenemos una ecuación diferencial que los involucra a todos en las derivadas con respecto a una variable independiente x. Por ejemplo, y1, doble primo igual a f de y1, primaria, y2, principal y1, y2, x. Esto indica y1, doble primo, se expresa en función de las variables y1 y 2 y sus primeras derivadas, así como de la variable independiente x. Normalmente, cuando tenemos dos variables dependientes tenemos dos ecuaciones, como se muestra a continuación. Para algunas funciones f1 y f2, denominamos a lo anterior un sistema de ecuaciones diferenciales más. Precisamente, lo anterior es un sistema de odas de segundo orden, ya que aparecen las derivadas de segundo orden. El sistema que se muestra a continuación es un sistema de primer orden donde x1, x2 y x3 son las variables dependientes y t es la variable independiente. La terminología para sistemas es esencialmente la misma que para las ecuaciones simples para el sistema anterior. Una solución es un conjunto de tres funciones x1 de t, x2 de t, x3 de t, de modo que las tres funciones satisfagan las tres ecuaciones diferenciales. Normalmente también tenemos una condición inicial, al igual que para las ecuaciones simples. Especificamos x1, x2, y x3 para alguna t fija, por ejemplo, x1 de 0 es igual a 1, x2 de 0 es igual a 2, x3 de 0 es igual a 3 para algunas constantes a1 a 2, y a 3 para el sistema de segundo orden. También especificaríamos las primeras derivadas en un punto y si tenemos una solución con constantes en la que, resolviendo las constantes, encontramos una solución para cualquier condición inicial, llamamos a la solución general. Mire un ejemplo. Consideremos el sistema y1' es igual a, y1 e y2' es igual a, y1 menos y2 con y1 y 2 como variables dependientes y x como variable independiente. Consideremos también las condiciones iniciales y1 de 0 es igual a 1, y por qué 2 de 0 es igual a 2. Observando las ecuaciones, podemos resolver la primera ecuación para y1 usando la separación de variables. Podemos escribir la ecuación como 1 dividido por y1 de 1 igual a 510 integrando ambos lados tenemos el logaritmo natural, y1 igual a x más c. Exponenciando ambos lados con una base de e tenemos e elevado a la potencia del logaritmo natural, y1 igual a e a la potencia de x más c, simplificando que y1 es igual a x por e a c y llamemos a la constante a c sub 1, esto nos da y1 igual a c1 e a la x. Esta es la solución general para la primera ecuación. Y ahora insertamos y1 en la segunda ecuación, y obtenemos la ecuación y2' iguales en lugar de y1 tenemos c1 en x menos y2, que es una ecuación lineal de primer orden que podemos resolver utilizando el método de un factor de integración que he mostrado a continuación. El primer paso es sumar y2 a ambos lados de la ecuación en la forma p de x es igual a 1, el coeficiente de y2 y, por lo tanto, el factor de integración de r de x es igual a la potencia de la integral de 1 a 510, lo que nos da r de x es igual a x. Luego multiplicamos ambos lados de la ecuación por e elevado a x. Al hacer esto, el lado izquierdo ahora es igual a la derivada del factor de integración y la variable y2. Observe también que del lado derecho e a x por c1 por e a la x es igual a c1 e a 2x. El siguiente paso es integrar ambos lados de la ecuación, que se muestra aquí en el extremo derecho en azul. Simplificando a la izquierda la integral deshace una derivada y nos queda x y 2. A la derecha realizamos una sustitución en u, donde u es igual a 2x, lo que nos da c sub 1 dividido por 12, a las 2x más la constante c2. Y el último paso es multiplicar ambos lados por e hasta menos x para resolver y2, lo que nos da y2 es igual a c1 dividido por 2e elevado a x más c2c a x negativo. Esta es una solución general para la segunda ecuación. Y ahora resolvemos para c1 y c2, dadas las condiciones iniciales. La primera condición inicial fue y1 de 0 es igual a 1.
Entonces, usando nuestra solución y 1 es igual a C1e con x, sustituimos 0 por x y establecemos el valor de la función igual a 1, como he mostrado aquí a continuación, en azul. Esto da nosotros C1e elevado a 0 es igual a 1, lo que nos da C1 igual a 1 porque C1 es igual a 1. Ahora sabemos que y1 es igual a e a la x. También sabemos que y2 es igual a la mitad de ax más c2e a menos x, y ahora usamos la segunda condición inicial para encontrar c2 usando y2 de 0 es igual a 2. Sustituimos 0 por x en y2, y nuevamente igualamos el valor de la función a 2. He mostrado esto a continuación en azul. Esto nos da media e para el 0 más c2e elevado al 0 es igual a 2. Resolviendo para c2 tenemos c2 es igual a 3 mitades, así que ahora sabemos por qué 1 es igual a e a la xc y 2 es igual a la mitad de la x más 3 mitades e elevado a menos x. Esta es la solución al sistema de ecuaciones con las condiciones iniciales dadas. Generalmente no tenemos tanta suerte de poder resolver cada variable por separado como en nuestro ejemplo, y tendremos que resolver todas las variables a la vez, mientras que generalmente no podremos resolver una variable y luego, a continuación, trataremos de recuperar lo más posible de esta técnica. Resultará que, en cierto sentido, seguiremos intentando resolver un montón de ecuaciones individuales y poner estas soluciones juntas. Consideraremos principalmente sistemas lineales. El ejemplo anterior es un sistema lineal de primer orden. Es lineal, ya que ninguna de las variables dependientes o las derivadas aparecen en funciones no lineales, o con potencias superiores a x, y x', y pueden aparecer constantes y funciones de t, pero no x veces y. El cuadrado de y' o x en cubos. A continuación se muestra otro ejemplo más complicado de un sistema lineal. Espero que esta introducción le haya resultado útil.